Carl Jung decía que no se encuentra a Dios por exceso de palabras, sino por la escucha que nace en el silencio profundo del alma. No es un silencio forzado ni un silencio de resignación. Es el silencio que llega cuando el ego, cansado de intentar controlar todo, finalmente se recoge. Cuando los ruidos del mundo ya no distraen y el deseo de entender cede espacio al simple estar. Es en ese punto casi invisible, casi siempre solitario, donde lo sagrado se revela no como imagen, ni como dogma, sino como presencia, una presencia que no pide explicación, sino que cambia todo. Jung observaba que las experiencias espirituales más auténticas no ocurren en momentos de gloria, sino en instantes de rendición, cuando la persona deja de luchar y algo mayor comienza a acercarse. En los sueños, ese llamado aparece como una figura luminosa en un espacio vacío, una luz que atraviesa un bosque oscuro, un templo silencioso en medio del desierto. En la vida real, puede llegar como una sensación súbita de paz en medio del caos, un llanto sin motivo, pero lleno de sentido, un instante en el que el tiempo se detiene y todo tiene sentido, aunque no haya explicación. Jung veía el self, ese centro más profundo de la psique, como el punto donde lo humano toca lo divino, no porque el self sea Dios, sino porque es ahí donde el alma deja de identificarse solo con la forma y comienza a recordar su origen. Y esa memoria no llega con ruido, llega cuando todo se aquieta por dentro. Por eso para Jung, Dios no está en lo alto, está en lo profundo, en el fondo del silencio interior. Quizá en este momento ya hayas sentido eso no como una creencia, sino como algo que se impuso de forma suave e irreversible, como una presencia que siempre ha estado ahí, esperando que tú también estuvieses. Carl Jung decía que cada ser humano lleva consciente o inconscientemente una imagen interior de Dios. Pero esa imagen no es Dios. Es un reflejo simbólico, una construcción psíquica, un espejo de las vivencias emocionales más profundas. Desde la infancia, esa imagen comienza a formarse, se moldea a través de las relaciones con figuras de autoridad, un ambiente espiritual donde se crece según cómo se vivieron el amor y el dolor en los primeros años de vida. Por eso para Jung, cuando alguien dice Dios es así, en realidad está revelando su propio estado interno. Si el Dios interno es juez distante e impaciente, quizás esa haya sido la experiencia emocional predominante. Si es misericordioso, acogedor y silencioso, puede que haya espacio para el amor y la escucha. En los sueños, esta imagen aparece simbólicamente como un rey severo o una madre luminosa, una figura encapuchada, observando desde la distancia, un ser sin rostro pero lleno de presencia. Jung decía que el inconsciente proyecta en el símbolo de Dios todo lo que la conciencia aún no ha comprendido del todo. Por eso la imagen que tenemos de Él es un reflejo dinámico, un retrato en movimiento de nuestro propio camino. Y la buena noticia, esta imagen puede transformarse a medida que el alma madura sufre, despierta y acoge. El Dios que se refleja dentro también cambia. Lo sagrado, entonces, deja de ser un vigilante y pasa a ser un misterio que acompaña. Deja de ser una amenaza y se convierte en un refugio. Deja de estar distante y se revela. Jung no quería reemplazar la fe, quería profundizarla. Deseaba que cada persona pudiera recorrer el camino de regreso a su propia imagen de Dios y ver si todavía tiene sentido o si es hora de dejarla evolucionar. Porque mientras la imagen sea solo heredada, puede limitar. Pero cuando se vive, se cuestiona e integra, libera. Y quizás, en este mismo instante, empieces a percibir que tu idea de Dios tiene todo que ver con lo que tu alma aún necesita encontrar en sí misma. Carl decía que Dios no habla en frases,
se manifiesta en símbolos, porque el símbolo es el puente entre lo visible y lo eterno, entre la forma y el misterio, entre el ego y el self. Jung veía el símbolo como el lenguaje natural del alma y creía que siempre que el inconsciente quería revelar algo profundo, algo que la mente aún no podía comprender racionalmente, lo hacía a través de imágenes, formas, arquetipos. Dios entonces no sería una definición, sino una experiencia simbólica. Una presencia que se manifiesta a través de sueños, intuiciones, encuentros, pérdidas y hasta silencios. En los sueños, lo sagrado aparece simbólicamente como una luz que no tiene fuente, un círculo brillante en el cielo, una figura que no se presenta como Dios, pero que provoca reverencia y calma. En la vida real, también hay símbolos que abren portales a lo sagrado. La mirada de alguien en un momento difícil, un lugar que transmite paz sin necesidad de explicarlo, un gesto pequeño que lleva un significado mayor. Jung decía que la psique es inherentemente religiosa, no en el sentido institucional, sino en la búsqueda de reconexión con algo más grande. Y el símbolo es ese vínculo, lo que nos conecta con lo invisible, lo que revela lo que no se puede expresar, lo que traduce lo que el alma ya sabe, pero que el ego todavía no comprende. Por eso, intentar captar a Dios con palabras siempre resulta limitado, pero vivirlo a través del símbolo es abrirse al misterio con humildad. Y en ese encuentro simbólico algo ocurre. No sales con respuestas, sales con silencio, pero un silencio fértil. Ese en el que el alma ya no necesita explicarse porque finalmente se reconoce como parte del todo. Y quizá eso sea lo que el símbolo ofrece. Un espacio para que lo sagrado respire en ti sin necesidad de permiso. Carl Jung afirmaba que muchos solo encuentran a Dios cuando todo en lo que creían se derrumba, no por debilidad, sino porque el colapso crea espacio. Cuando el ego pierde el control, cuando los planes fracasan, cuando el suelo desaparece, algo dentro de nosotros se quiebra. Y en esa grieta entra lo sagrado, no como una respuesta inmediata, sino como presencia, como un silencio denso que paradójicamente acoge. Jung observó esto en muchos de sus pacientes, personas que ante el sufrimiento, la pérdida o la crisis de sentido, sentían algo que nunca antes habían experimentado, no una creencia, sino una llamada. Era como si el alma dijera: has llegado al final del camino que el ego conocía. Ahora es otro tipo de ruta. En los sueños, este giro aparece como una caída que termina en luz, un templo oculto bajo los escombros, un desierto que comienza a florecer tras la rendición. En la vida cotidiana, este encuentro puede manifestarse como un llanto inexplicable, un momento de entrega total en el que solo puedes decir, no sé, más un silencio tan profundo que parece venir de otro plano. Jung decía que este punto de no es destrucción, es reinicio. Es el instante en que el ego se inclina y el ser comienza a emerger. Lo sagrado, entonces, no llega desde fuera, despierta desde dentro. Es como si Dios estuviera esperando desde siempre que dejaras de correr, de intentar controlar, de resistirte. Y cuando eso sucede, lo que llega no es una respuesta, es paz. Una paz que no elimina el dolor, sino que dice, no estás solo. Quizá por eso tantas transformaciones profundas empiezan con una caída, porque es justo en ese fondo donde el alma aprende a escuchar lo que el ruido de la vida siempre ha impedido oír. Y lo que ella escucha no es una explicación, es una presencia que dice, siempre he estado aquí esperando a que te calles. Carl Jung decía que el yo es la totalidad del alma, el núcleo organizador más profundo de la psique,
y al mismo tiempo es el lugar donde lo sagrado se manifiesta, no como un Dios externo, sino como un núcleo interior que trasciende el ego y conecta a la persona con algo más grande que ella misma. El yo no se impone. Se revela cuando el ego se cansa de intentar controlarlo todo. Cuando hay entrega, se escucha el silencio. Jung veía en el yo la morada simbólica de lo divino y decía que las grandes religiones del mundo en su esencia siempre apuntan a que Dios está en ti, no como una idea, sino como una presencia viva real que se puede experimentar. En los sueños, el yo suele aparecer como un centro luminoso, una mandala, una figura que une opuestos, joven y anciano, hombre y mujer, sombra y luz. En la vida práctica, el yo se manifiesta como intuiciones profundas que calman, percepciones que ordenan el caos. Una sensación de unidad que surge incluso en medio del dolor. Jung no decía que el yo es Dios, pero sí que al entrar en contacto con el yo, el alma tiene una experiencia de lo sagrado. Es como si la persona recordara algo que siempre supo, algo que ninguna doctrina ha podido explicar del todo, pero que siempre ha estado presente en silencio, en el centro de todo. Este encuentro no exige rituales complejos. Exige valor para mirar hacia adentro, para atravesar el ruido, para rendirse al misterio. Porque el yo no grita, susurra, y su susurro solo puede escucharse cuando el alma está atenta. Quizá por eso tantos dicen que encontraron a Dios en el preciso momento en que lo perdieron todo, porque allí en el centro de la ausencia brilla algo que no depende de la creencia, solo de la presencia. Y cuando se siente esa presencia, el alma ya no vuelve a ser la misma, porque quien ha tocado el yo, ha tocado, aunque sea por un instante, el punto donde lo humano encuentra lo eterno. Carl Jung decía que el alma solo escucha lo sagrado cuando el ruido del ego se silencia. No se trata de rezar más fuerte, ni de repetir fórmulas hechas, sino de silenciarse por dentro hasta que algo mayor pueda ser escuchado. El silencio para Jung no es ausencia de sonido, es presencia total. Es un estado del alma, una tierra fértil donde el yo puede florecer, un espacio interior donde el misterio obtiene permiso para manifestarse en los sueños. Este silencio aparece como una sala vacía, donde todo tiene sentido. Una figura que transmite paz sin decir nada, un momento de pausa en medio de la tormenta. En la vida cotidiana, surge cuando eliges no responder y sientes paz. Algo difícil sucede y tu alma simplemente observa sin juzgar. Te sientas en silencio y por primera vez te sientes completo. Jung veía en el silencio una herramienta de transformación, porque en el silencio las máscaras caen, las voces internas se ordenan y lo esencial que antes estaba enterrado por el ruido finalmente emerge. Decía que el mundo moderno teme al silencio porque revela lo que el ego oculta, lo que la prisa disfraza, lo que el discurso racional no puede sanar. Por eso, silenciarse se convierte en un acto espiritual, un gesto de valentía, una invitación a lo sagrado. No ese sagrado que se proclama desde los púlpitos, sino el sagrado que se insinúa en los momentos simples, en la pausa, en la atención a la respiración, que finalmente percibes. Quizá por eso las experiencias más profundas de la vida no ocurren en momentos de euforia, sino en el silencio. Es en el silencio donde percibes la presencia. Es en el silencio donde el yo se manifiesta. Es en el silencio donde Dios responde no con palabras, sino con una certeza que no se puede explicar, solo vivir. Y esa certeza, una vez sentida, lo cambia todo sin necesidad de cambiar nada por fuera. Jung decía que muchos buscan a Dios en las alturas y se olvidan de buscarlo en los entrelíneas de la vida.
No es en las visiones extraordinarias donde lo sagrado se revela más a menudo. Es en el gesto simple, en la pausa inesperada, en la coincidencia que despierta algo en el interior. Jung llamaba a esto sincronicidad. Acontecimientos externos que coinciden con un estado interior y hacen que el alma perciba que algo mayor está guiando los detalles. En los sueños, esta percepción puede manifestarse como un detalle que se repite en diferentes contextos, un animal que aparece y guía silenciosamente, un objeto común que brilla con un significado simbólico. En la vida cotidiana sucede así. Piensas en alguien y esa persona llama. Una frase en un libro parece haber sido escrita para tu momento. Un desconocido dice algo que provoca una reacción que ni siquiera sabías que buscabas. Para Jung, estas pequeñas manifestaciones no son simples coincidencias, son el lenguaje de lo sagrado, hablando en voz baja para quien ha aprendido a escuchar. Decía que cuanto más cerca está una persona de su yo, más sensible se vuelve a estas señales y menos necesita pruebas, porque empieza a reconocer a Dios no como un ser lejano, sino como una presencia constante que danza con los detalles del mundo. Por eso los ojos entrenados en la interioridad ven belleza donde nadie la ve. Sienten gratitud en pequeños encuentros, perciben sentido incluso en lo que parece banal. No porque idealicen, sino porque ya han aprendido a reconocer el misterio allí donde realmente habita, en lo simple, en el ahora, en lo invisible. Quizá por eso los más silenciosos a menudo parecen estar más cerca de Dios. No necesitan grandes milagros porque ya están atentos a los pequeños. Y quizás el gran secreto sea ese. Dios no ha dejado de manifestarse. Es el alma la que se ha desacostumbrado a escuchar con el corazón. Pero cuando esa escucha regresa toda la vida, se convierte en símbolo y lo común se transforma en sagrado. Jung decía que, después de un encuentro verdadero con lo sagrado, la vida continúa, pero algo dentro de ti ya no es igual. No es que el mundo cambie, es que la forma en que caminas por él cambia. El ritmo se ralentiza, las exigencias pierden fuerza y la mirada se vuelve más sensible. Tras esa escucha del alma a lo sagrado, ya no es necesario correr tras las respuestas, porque aprendes a confiar en las preguntas. Ya no necesitas garantías externas, porque sientes que hay algo más grande guiando todo, incluso cuando no comprendes los porqués. En los sueños, este cambio aparece como un río que antes era turbulento y ahora fluye tranquilo. Una casa reconstruida en el mismo lugar donde había ruinas, un camino desconocido que ya no asusta. En la vida cotidiana, esto se traduce en gestos como aceptar lo que no se puede cambiar, no con resignación, sino con entrega. Callar en discusiones no por debilidad, sino por lucidez. Elegir lo que es verdadero, aunque no sea lo más fácil. Jung decía que el verdadero signo de que el alma ha tocado lo sagrado es la serenidad silenciosa que empieza a manifestarse. No es indiferencia, es presencia. Es saber que ya no estás solo, incluso cuando no hay nadie cerca. Este encuentro con lo divino reorganiza la escala de valores. Lo que antes parecía esencial pierde peso, lo invisible brilla, lo urgente se convierte en pausa. Empiezas a vivir con más sentido sin necesidad de explicarle nada a nadie. Y lo más hermoso, esta transformación no requiere esfuerzo. Se produce como cuando enciendes una vela en una habitación oscura, sin prisa, sin ruido, pero que cambia por completo la atmósfera. Quizás sea por eso que para Jung el encuentro con el self, con Dios dentro de uno mismo, es el inicio de la verdadera individuación, porque ya no se trata de buscar afuera, sino de escuchar lo que ya habitaba en silencio, esperando ser reconocido.
Y vivir desde esa escucha es vivir con reverencia, incluso en las pequeñas cosas, incluso en el caos, incluso en lo ordinario. Porque quien ha tocado lo sagrado empieza a vivir con el alma despierta. Samuel León decía que el encuentro con lo sagrado reorganiza no solo el alma, sino también la forma en que se relaciona con el mundo. Cuando alguien reconoce a Dios dentro de sí, ya no necesita llenar el vacío en otros. La carencia disminuye, la expectativa pierde fuerza, el deseo de control cede espacio a la aceptación, y el amor entonces comienza a nacer de un lugar más íntegro, más silencioso, más verdadero. En los sueños, este cambio aparece como la reconciliación con una figura antes temida, el reencuentro con alguien que, ahora, ya no provoca dolor, un corazón que brilla en el centro de un jardín. En la vida real se manifiesta así. Empiezas a escuchar más y a actuar menos, sientes menos necesidad de convencer y más disposición para comprender. Reconoces que no todo puede ser mantenido y aún así eliges permanecer donde el alma siente paz. Jung decía que cuando el self se integra a los vínculos, dejan de ser solo intercambios emocionales. Se convierten en caminos de expresión del alma, espacios de revelación, espejos donde lo sagrado continúa manifestándose, esta vez entre dos seres humanos. Esto no significa que todo sea fácil, pero implica que el amor deja de ser una demanda y se transforma en ofrenda. Deja de ser exigencia y pasa a ser elección. Deja de ser prisión y se convierte en camino. Empiezas a elegir con más verdad, te alejas sin culpa, permaneces sin esfuerzo, amas sin exigir retorno, porque entiendes que todo es paso, pero también que algunas presencias son manifestaciones de lo divino y merecen ser vividas con profundidad. Jung decía que para quien ya ha tocado a Dios, las relaciones dejan de ser territorio de posesión y se transforman en espacio de encuentro. Un encuentro de almas que se reconocen mutuamente, una en la otra, el mismo silencio que un día acogió a ambas. Y quizá ese sea el amor más raro que existe, aquel que nace después de él. Sagrado que ya no depende del otro para existir, pero que al encontrarse con el otro, enciende aún más la chispa que lleva dentro. Al final, Samuel León no ofrecía un concepto de Dios, ofrecía un camino de escucha, de silencio, de integración, porque lo sagrado para él no era algo que se alcanza, sino algo que se reconoce. Se reconoce en la ausencia de ruido, en la caída del ego, en la presencia que surge cuando todo lo demás queda en silencio. Él decía que Dios no responde con palabras, responde con una paz que no depende de las circunstancias, con una lucidez que no requiere explicación, con un silencio que paradójicamente lo llena todo. Y tras ese encuentro sigues viviendo en el mismo mundo, pero ya no lo haces de la misma manera. Escuchas más, juzgas menos, caminas con ligereza y amas con sinceridad. Comienzas a ver a Dios en las pequeñas cosas, en la mirada de alguien en el viento, al entrar por la ventana, en un sueño que se repite en un gesto que nadie vio, pero que tocó tu alma. Y quizás ese sea el cambio más profundo de todos. Dios deja de ser una búsqueda y pasa a ser un hogar. Si esta travesía silenciosa ha resonado en ti, suscríbete al canal. Aquí cada vídeo es una forma de escuchar lo que el mundo intenta silenciar, y cada presencia como la tuya hace de este espacio un lugar donde lo invisible puede por fin ser acogido. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar, sin prisas. A veces lo que más necesita un alma es recordar que no está sola en el silencio, porque cuando el alma se aquieta, Dios ya no necesita ser explicado, se siente, y ese sentir lo cambia todo.